y podamos tener un momento de reflexión en la palabra del Señor, pueda tomar su Biblia y abrirla en el libro de Tito, en su capítulo número 2. Tito, capítulo número 2, verso 6. Y quiero pedirle que esté un momento de pie, por favor. Luego usted va a estar sentado. Amén. ¿Lo tenemos? Leo la palabra del Señor esta mañana, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hagamos una oración. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos das, Señor, de poder escudriñar tu palabra, poder leer tu palabra. Permite, Señor, que la misma sea para nosotros esa medicina, sea para nosotros esa exhortación, esa corrección, esa instrucción, Señor, en nuestro diario vivir. Permite, Señor, que podamos poner atención y oramos, Señor, para que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, toda distracción sea sujeta, Padre, a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Yo quiero tener una reflexión, hermanos, de la palabra del Señor, enfocado en este consejo que Tito recibe sobre el ejemplo. Diga conmigo, el poder del ejemplo. Dígale al que tiene la par, la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Ahora dígaleselo al que tiene al otro lado. La mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Y es que, hermanos, la manera más funcional es la que usted, de una u otra forma, si usted quiere enseñar a su hijo cierto modal o cierto principio, usted lo debe de hacer. Primero, uno lo dice, pero una cosa es decirlo y que su hijo vea que usted no lo hace, entonces dice, me está enseñando, pero él no lo hace. Y es más difícil que en este caso alguien aprenda algo sin ver el ejemplo de alguien más. Eso significa que el ejemplo tiene un poder aún mayor que las palabras que nosotros podamos decir. ¿Está conmigo? La mejor manera de guiar es a través del ejemplo, porque las palabras pueden quedarse olvidadas, pero las acciones, hermanos, dejan huella. El ejemplo tiene poder. ¿Qué significa? ¿Qué significa dar el ejemplo? Dar el ejemplo, hermano, significa que actuamos de manera que nuestras acciones sirven como un modelo positivo para los demás. Tratamos de demostrar con nuestro comportamiento lo que decimos o enseñamos. Y esto, hermanos, significa influir en las personas que nos rodean, haciéndoles meditar en nuestra conducta, en nuestros valores y en nuestros principios. Y es por eso que la palabra de Dios, hermanos,
nos muestra la importancia que tiene el ejemplo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, verso 9. Filipenses 4, 9. La palabra de Dios nos muestra la importancia que tiene el ejemplo. Número uno, porque nos da una autoridad moral. El apóstol Pablo diciéndole a la iglesia en Filipos: lo que aprendisteis de mí, Filipenses 4:9, y recibisteis, y oísteis, y visteis. 4 cosas: aprendiste, recibiste, oíste, y visteis en mí. Dice, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Nos da una autoridad moral. ¿Qué es una autoridad moral, hermano? La autoridad moral es el respeto y la influencia que una persona se gana a través de su carácter, a través de su integridad, a través de sus acciones, a través de su conducta. No lo hace por fuerza, sino por ser un ejemplo de valores y principios. La palabra de Dios entonces nos da esa autoridad moral. Y aquí quisiera yo resaltar, hermanos, cuando uno es ejemplo, uno influye en la vida de las personas. El Señor en la parte del Sermón del Monte menciona: vosotros sois la sal de la tierra. Estaba diciendo que la sal, hermanos, pues en el tiempo antiguo era considerado como, bueno, y aún sus usos, sus propiedades para conservar y para darle sabor a la comida, ¿verdad? Yo no sé si a usted le gusta comer sin sal, a menos de que usted esté medicado, ¿verdad? No debe echarle mucha sal, pero sí debe echarle un poquito, porque si no usted dice, a esto le falta sabor. Entendamos que la influencia que yo ejerza en otras personas, hermanos, es esa diferencia. ¿Cuántos están conmigo? Es esa diferencia. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois una influencia, buena influencia en la tierra. Influir en las personas. Y el influir en las personas es dar un buen ejemplo, dar un buen testimonio. El Señor hace usa dos ejemplos, porque nos menciona: soy la sal de la tierra, y menciona, si la sal ya no diera su sabor, ya no sirve para más que ser tirada, ser hollada, ser pisoteada. Y menciona: vosotros también sois la luz del mundo. Y estas son 2 características, hermanos, de una persona que influye, que es un buen ejemplo, que es un líder, porque es una luz, es una guía. ¿Y por qué les menciono esto? Tito estaba recibiendo este consejo: que fuera un buen ejemplo. Y en el versículo número 7 le dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y ahí mismo despliega otras características. El ejemplo, hermanos, amados hermanos, es importante. En medio de una sociedad en la que vivimos, que a los que son tramposos, a los que dicen que hacen las cosas de la forma incorrecta, pero como lo hacen rápido, les dice: ala, qué bueno es ese, qué pilas, qué rápido, cuando no ha respetado el orden o no ha respetado las cosas como se deben de hacer. Cuando usted está haciendo fila y alguien se mete, quizás alguien puede decir: ala, qué pilas, ese se metió y se fue más rápido. Y hemos llamado a las cosas que están mal, o se han llamado a las cosas que están mal, o las estamos viendo tan normal y decimos: bueno, hasta uno puede dudar si la verdad que sí fue bien pilas, porque se fue
yo tengo tanto tiempo aquí, él tardó menos y ya llegó quizás a su destino. El ejemplo, el buen ejemplo que usted y yo podamos dar, hermanos, no solamente en nuestra casa, es un testimonio poderoso de lo que Dios es y de lo que Dios puede hacer. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La palabra de Dios entonces nos muestra la importancia que tiene el ejemplo. Nos da una autoridad moral. Pero ser ejemplo, hermanos, nos da liderazgo. Yo quisiera traer a recuerdo la historia de Gedeón cuando va a pelear y va a conquistar a ese ejército de los madianitas. La palabra de Dios menciona que eran 32,000 los que iban y los que fueron convocados. Bueno, todos vamos a ir a la guerra. Y entonces empezó allí a disminuir esa cantidad hasta que se quedaron solamente 300. Se fueron los que tomaron mal agua, se fueron los que respondieron cuando dijo, los que tengan miedo, váyanse. Y se fueron un montón y quedaron solamente 300. Pero en el capítulo 7 de Jueces, y quisiera que lea este versículo conmigo, 7:16, Gedeón les menciona algo. Y este es el ejemplo que nos da el liderazgo. Jueces 7:16. Y dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y mire el versículo 17. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago o como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. ¿Qué significa esto, hermanos? Ejemplo. La historia dice que el ejército madianita, como fueron atacados de noche, se confundieron y entre ellos se mataron, y el ejército del Señor, comandado por Gedeón, vencieron y conquistaron esa ciudad. Pero sabe, hermano, lo que quiero resaltar acá yo no es tanto la victoria, sino el ejemplo de un líder. Les dijo, haced como yo. Y es que, hermano, qué fácil es decirle algo, haga esto, hace esto, pero si yo no lo hago, esa enseñanza no tiene significado para muchos o no tiene impacto. Yo le debo decir a usted, haga esto, pero yo lo debo de hacer. Por eso se dice que no se dice hazlo, sino se dice hagámoslo, incluyéndonos. Eso es, el ejemplo nos da una autoridad moral, pero también nos da liderazgo. ¿Está conmigo? Y yo no hablo, hermanos, acá hablándole a usted como que usted fuera líder, pero usted es un líder en su casa, usted es un líder en su hogar. ¿Cuántos dicen amén? Usted enseña a sus hijos, o si es posible en su trabajo, usted puede enseñar también con el ejemplo. Amén. La primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21, menciona, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Cuán importante es entender y comprender, hermanos, el ejemplo que hemos recibido de parte del Señor. La palabra de Dios dice en Efesios, lo narra así, que Él, hermanos, se hizo hombre, en Filipenses se hizo hombre para tener padecimientos, para poder pasar, hermanos, por las dificultades y diciéndonos, se puede. Porque en el mundo, en el diario caminar, tendremos muchas dificultades, pero el Señor nos ha dicho, no se preocupen porque yo ya vencí al mundo. Su ejemplo es vital en nuestra vida.
Y ser ejemplo, hermanos, también es dejar un legado. El Señor Jesús en Juan capítulo 13, verso 15 dice, pues ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es importante, hermanos, entonces, comprender que ser ejemplo es una gran responsabilidad que todos tenemos. Cada uno de nosotros debemos de reconocer que todos somos ejemplo. Amén. Si usted va en la calle y tiene una basurita y dice, voltea a ver que nadie lo mire, la tira. Pero ahí va su hijo y se dio cuenta, tiró la basura. Y luego el hijo encuentra la basura o anda una basura y la tira y ahí va el regaño. No, mijo, tire la basura en su lugar. Y esa enseñanza para él es difícil. Porque él le están enseñando a tirar, pero él está viendo que no lo hace. Es importante, amados hermanos, el poder del ejemplo. Y en esta mañana yo quiero mencionarles que podemos ser buen ejemplo o también podemos ser un mal ejemplo. ¿Están conmigo? Y el buen ejemplo y el mal ejemplo se resume en una palabra y es influencia. Usted puede influir para bien o puede influir para mal. Lea conmigo Segunda de Crónicas, capítulo 33. Verso 21. Segunda de Crónicas 33, 21. Dice la palabra del Señor. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Amón tuvo un mal ejemplo en su padre. Y todo lo malo que su padre hizo, él también lo hizo. Cuán importante es ser un buen ejemplo. Cuán importante es ser influencia. Una buena influencia. Hoy, hermanos, podemos ser influenciados por muchas cosas. En las redes sociales hay tantas cosas, hermanos, creadores de contenido, de cosas ridículas, de cosas que no ayudan, de cosas que no son de bien. Y lamentablemente, amados hermanos, todo eso es lo que se hace más viral y es lo que se ve. Porque las cosas buenas no se comparten. Porque las cosas buenas, eso no me interesa. Eso, ¿para qué lo voy a aprender? Hermanos, debemos de influenciar con nuestro ejemplo, con nuestras acciones, con lo que compartamos, con lo que hagamos. Debemos de ser un buen ejemplo, porque siempre habrá alguien que te esté viendo para aprender de ti. Puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, tu hermana que es pequeño, que es pequeña. Puede ser un sobrino, un familiar, un nieto. Puede ser alguien que quiera aprender a ser como tú. El ejemplo que he leído, hermanos, es triste. Porque todo lo que hizo mal su padre, la palabra de Dios dice que lo hizo el hijo. Claro, llegará la edad en que
el que ha visto un ejemplo diga, no, esto no está bien o esto no es correcto. Pero hermanos, que no llegue eso, sino que seas tú parte de la formación correcta, que enseñe valores, que enseñe principios, que sean de honra al Señor. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué necesitamos para poder ser ejemplo para los demás con nuestra vida? ¿Qué necesitamos para poder ser ejemplo para los demás con nuestra vida? Primera de Corintios capítulo 11, verso 1 y Efesios 5:1 nos dicen, sed imitadores de mí, lo está diciendo el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Qué necesitamos para poder ser ejemplo, hermanos? Tenemos que procurar imitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y saben que imitar al Señor Jesucristo es algo, hermanos, que Él nos enseñó. No es algo que alguien escribió y que pues así podría ser. No, Él vino a la tierra, hermano. Él amó a los marginados. Él vino por aquellos que necesitaban del Señor. La palabra de Dios dice que Él tuvo compasión por las personas. La palabra de Dios nos vino y el Señor con su ejemplo vino a decirnos que hay que amar a los que nos maldicen, que debes de poner tu otra mejilla cuando alguien te golpee. Nos vino a enseñar, hermanos, algo completamente diferente a lo normal, algo diferente, hermano, a lo que creíamos que era de esa forma. Jesús vino a romper el molde. Pero usted y yo necesitamos ser imitadores del Señor. Y fíjese, hermano, tenemos que comprender que para que otros quieran seguir a nuestro ejemplo, tienen que ver a Dios en nosotros. Y quisiera mencionar el ejemplo de Josué. Cuando Moisés termina su liderazgo con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel sabía que iba a haber un sucesor, un nuevo líder. Y le dice en Josué capítulo 1, verso 17, le dicen a Josué, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente una cosa, que Jehová tu Dios esté contigo, así como estuvo con Moisés. El pueblo de Israel sabía que Moisés era alguien que el Señor le hablaba, que lo había escogido y que había sido un buen ejemplo, que era imitador del Señor. Y entonces el pueblo de Israel, la única exigencia era que de esa misma forma como Moisés había sido un imitador tuyo, queremos que también el Señor esté contigo. Solamente eso necesitamos para seguirte. Hermano, para que alguien pueda seguir tu ejemplo, tú tienes que ser un imitador del Señor. Y entendamos la palabra imitación no como algo que no es serio, sino como alguien que está pareciéndose a alguien. Usted y yo necesitamos parecernos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe, hermano, el mejor ejemplo de obediencia que le podemos dar a nuestros hijos es ser obedientes nosotros a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es ser obedientes a Dios. El mejor ejemplo que podemos dar a nuestros hijos de obediencia es que usted se sujete y sea obediente a la voz de Dios, a su palabra.
Y para que otros hermanos puedan ver en Cristo, pueda ver a Cristo en mí, tenemos que morir para nosotros, vivir para el Señor. Gálatas capítulo 2, verso 20, nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué necesitamos para poder ser ejemplo? Ser imitadores del Señor. Claro, hermano, que no es nada fácil. Claro que no, que es costoso, tiene un precio, porque debemos de renunciar a muchas cosas, pero es por ser como nuestro Dios. ¿Cuántos anhelan ser como el Señor? Muy pocos. ¿Cuántos anhelan ser como el Señor? Amén. Ser imitadores de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, cuando está mencionando esto, tiene la remembranza de lo que el caminar del Señor en la vida. Sus 3 años de ministerio, donde Él visita, hermanos, conoce a las personas y tiene compasión. Los evangelios narran, hermanos, cómo Jesús tenía compasión. Esta semana estuvimos leyendo sobre la parábola de la oveja perdida. Dejó esas 99 y Él fue a buscar esa que se le había perdido. Porque Él ama a la humanidad, ama a aquel que ha estado con Él. Y esa características del Señor, esa compasión, esa misericordia, ese amor, hermano, para que alguien siga tu ejemplo, debes de parecerte a Cristo. Para que impactes la vida de otra persona, para que influyas en otra persona, debemos de parecernos al Señor. Número 2. ¿Qué necesitamos para poder ser ejemplo para los demás? Para ser un buen ejemplo, no podemos ser, escuche, incongruentes en nuestra vida. ¿Qué es la incongruencia? Significa que nuestras palabras, amados hermanos, vayan conforme a nuestras acciones. No podemos decir una cosa, pero hacer otra diferente. Es decir, para ser ejemplo, hermanos, no sirve de nada las apariencias. Lea conmigo Mateo capítulo 23, versículo 1. Mateo capítulo 23, verso 1. Dice la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hermano, nuestras acciones deben de decir lo mismo que lo que nosotros hablamos. Usted no puede hablar de dar amor y usted no da amor, porque eso no tiene congruencia. ¿Cómo podemos, hermano, ser un buen ejemplo para los demás? No sea incongruente. Sus acciones deben de hablar lo mismo que lo que usted dice, o lo que usted dice debe de ser lo mismo que usted hace.
Porque esto, hermanos, podríamos decir que, por ejemplo, no podemos vivir una fe fingida, sino una fe verdadera. No podemos vivir de una manera en la iglesia y otra diferente en casa. Timoteo, Pablo le habla a Timoteo en el capítulo, segunda carta, en el capítulo 1, versos 4 y 5. Le dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Habla de un buen ejemplo, pero habla de un ejemplo que es congruente con sus acciones. No podemos, hermanos, ser un ejemplo de labios nada más, sin acción. Debemos de ser un ejemplo congruente. Y sabe, hermano, que esto que yo le hablo, que la palabra de Dios nos dice, aparte de que será una bendición para usted, será una bendición para su familia, hermano, será una bendición para nuestra sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos una sociedad que sea también de buen ejemplo. ¿Por qué se han perdido valores? ¿Por qué se han perdido, hermano, muchas cosas? Porque no hay un buen ejemplo. Usted no espere, amado hermano, y estoy hablando con los padres, que en un colegio, en una escuela, le enseñen a su hijo a ser obediente. Le enseñen a su hijo a ser respetuoso. No espere que lo hagan allá. Eso debe de hacerlo usted como padre. Amén. Eso debe de hacerlo usted. Allá, a la escuela, al colegio, al instituto, él va a ir a poner en práctica lo que ha recibido en su casa. Pero ese ejemplo que usted da debe de ser congruente. Porque las palabras se escuchan, pero hay una frase que dice, pero el ejemplo arrastra, el ejemplo deja huella. Lo que usted haga, lo ven sus hijos y dice, yo quiero ser como mi papá. Y si su papá está mal, su papá está haciendo las cosas, quizás no las está haciendo bien, pero el hijo quiere ser como el padre. ¿Qué necesitamos entonces, amados hermanos, para poder ser ejemplo para los demás en nuestra vida? No podemos ser incongruentes en lo que hacemos y en lo que decimos. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. No podemos vivir un amor fingido. Porque eso sería hipocresía. Sería algo que no es cierto. Y número 3, amados hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos para poder ser ejemplo a los demás en nuestra vida? Tenemos que ser esforzados. Tenemos que ser valientes. He escuchado lo que recibe Josué en el capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor le dio órdenes a una persona en particular y era el líder del pueblo, a Josué, a quien iba a guiar al pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Josué tenía que ser ejemplo para el pueblo de valentía y esfuerzo. No podía ser el líder y miedoso, porque tenían que ir a conquistar. No podía ser un líder con miedo. No podía ser un líder sin valentía, sin ser esforzado.
Tenían que verlo avanzar, tenían que verlo pelear y depender de Dios y obedecerlo. ¿Qué necesitamos para ser ejemplo? ¿No? Necesitamos ser valientes y esforzados. Porque si hay una situación difícil y lo ven a usted tranquilo, lo ven a usted con paz, diciendo vamos a salir de esto, vamos a salir adelante en el nombre del Señor, usted transmite a través de ese ejemplo, hermanos, seguridad. Usted transmite a través de ese ejemplo que Dios está con usted. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros, hermanos, tenemos que comprender que ser buen ejemplo requiere de esfuerzo, requiere de valentía, requiere, hermanos, de enfrentar los problemas y no huir de ellos. Decir las palabras apropiadas, sin temor y con seguridad. Cuán importante es, hermanos, entender lo que la palabra de Dios nos dice. Y quisiera regresar a la parte del Sermón del Monte, cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Usted y yo necesitamos ser esa sal en esta tierra, que hace la diferencia, amado hermano. Esa luz que alumbra en la oscuridad. No esa luz que se deja influenciar y se apaga. Usted necesita alumbrar allí con su ejemplo. Usted necesita dar sabor, hermano, porque usted es la sal de la tierra. El Señor estaba diciendo en ese momento, hermano, que la sal era algo importante. La sal en ese tiempo, hermanos, era usada como un método de pago. De ahí viene la palabra salario. A los romanos se les pagaba con sal. Claro, si hacemos la comparación hoy, hermano, ¿cuánto vale una libra de sal? Esa comparación no nos conviene ahora mismo, porque una libra de sal es bien barata. Usted encuentra sal bien barata. Pero en ese tiempo el Señor hace la comparación. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son algo preciado, algo con valor que puede significar mucho para la tierra. La influencia que tengamos, hermano, y no hablo solamente de casa, sino en la sociedad, usted debe de ser una persona diferente. Una persona distinta. Y que ese ejemplo, ese testimonio hable por usted. Amén. Usted podrá decir, yo no soy mucho de hablar, yo no soy mucho de compartir. Bueno, que su testimonio, que su ejemplo hable por usted y sea un medio de bendición, de salvación para la humanidad, para la sociedad en la que vivimos. La sal de la tierra, la luz del mundo son características ilustrativas de parte del Señor para usted y para mí. Necesitamos hacer la diferencia. No importa, estamos a pocos días para terminar este año. Usted aún puede hacer la diferencia. Aún puede ser un ejemplo bueno, hermano, para aquel que está confundido, para aquel que necesita hacer las cosas bien. Usted puede ser ese ejemplo. ¿Cómo quiere ser recordado usted? ¿Cuál es el ejemplo que usted está dando? Podemos cambiar, hermanos, la historia. De nuestra vida, de nuestra familia, porque quizás pueden decir, es que estos fulanos, estos eran bien tramposos, ¿verdad? Y ser recordados por ser
tramposos. Ah, no, estos eran bien aprovechados. Ah, no, estos eran bien mentirosos. Oye, ¿qué ejemplo usted está dando para ser recordado? ¿O cómo quiere ser usted recordado? Hermano, necesitamos ser imitadores del Señor. Necesitamos volver a lo que el Señor nos ha dicho. El ejemplo es una herramienta transformadora que tiene el poder de moldear vidas y construir comunidades más fuertes. Al seguir las pisadas, al seguir las huellas del Señor y vivir una vida congruente con nuestros valores, nos vamos a convertir en esos faros de esperanza, esa luz del mundo, esa guía para todo aquel que necesite caminar a los pies del Señor. Recuerde, amado hermano, que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser un buen ejemplo. Y que nuestras acciones hablan más alto que lo que puedan hablar nuestras palabras. Necesitamos ser la sal de la tierra y necesitamos ser la luz que el mundo necesita. Amén. Yo quiero invitarle a que esté de pie, por favor. Quiero invitarle esta mañana para poder presentarnos delante del Señor y pedir al Señor volver a esos principios, volver a ese momento cuando nos encontramos con Él, quizás por primera o segunda vez, y dejamos de seguir sus pasos, dejamos de seguir su ejemplo. Porque cuando nosotros dejamos de seguir su ejemplo, dejamos de parecernos a Él. Y tenemos una responsabilidad grande de ser ejemplo. Y no hablo solamente de su familia, sino de aquellos que lo ven, aquellos que lo han visto a usted servir al Señor y quizás usted por X o Y razón ya no lo hace, se ha alejado de Dios. El Señor en esta mañana nuevamente nos habla, nos llama y nos dice que debemos ser imitadores de Él. Nos llama y nos dice que debemos de ser esa sal de la tierra. Debemos de ser esa luz en el mundo. Dios y Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, yo sé que tu palabra, Señor, es poderosa. Yo sé que tu palabra, Señor, viene a nuestros corazones y no regresa vacía. Sé, Señor, que germina en los corazones. Quizás alguien hoy venía necesitando, Señor, una palabra de parte tuya. Y tú nos dices, vuelve a mí, mírame a mí, obedéceme a mí, para hacer influencia en los demás. Para con tu ejemplo impactar la vida de otras personas. Oh Dios Todopoderoso, yo oro en esta mañana en el nombre de Jesús
para que tu gracia, Señor, esté sobre cada uno de los que hoy están acá, en este lugar, los que nos escuchan, los que nos ven de otro lugar, y podamos volver, Señor, a ti y recordar el valor que tenemos en ti, Señor, para poder ser esa luz en medio de la oscuridad. Que todos los hombres puedan ver y glorifiquen tu nombre, oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Permítenos ser luz en medio de la oscuridad. Permítenos ser la diferencia en el lugar donde estemos, Señor. Que no seamos personas que pasen por desapercibidas en medio de un lugar donde hay necesidad, Señor. Permítenos tener compasión del perdido. Permítenos tener compasión, Señor, de aquel que necesita de ti. Y que yo sé que puedo llegar con él y decirle: el Señor te ama. Yo te pido, Señor, que pongas ese deseo y esa pasión en el corazón, en la vida de cada uno de los que estamos acá. Y que podamos seguir siendo, Señor, o si ya no lo hemos hecho, podamos hacerlo, Señor, ser un ejemplo de influencia, de guía en medio de la oscuridad, Señor. En el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, es mi oración por cada uno de los que estamos acá. Es mi oración, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Ahora usted, hermano, tome un momento para pedirle al Señor. Usted necesita hablar con Dios. Usted necesita examinar su corazón. Dígaselo al Señor en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que no vuelve a nosotros vacía.
Te pido, Señor, que tu gracia y tu favor sea con cada uno de los que hoy estamos acá. Y que esta semana que tenemos por delante, si así es tu voluntad, Señor, podamos vivirla siendo un buen ejemplo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amado hermano. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición y edificación a su vida. Recordemos que el Señor Jesús anda en busca de nosotros y Él desea bendecirnos y liberarnos de las ataduras del pecado, las ataduras de aquello que a Él no le agrada. Deseamos que esta palabra bendiga su vida y que todo este servicio haya sido de edificación para usted. Yo le quiero invitar, si desea recibir a Cristo en su corazón, pueda repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Hoy te entrego mi vida y te pido que seas tú quien gobiernes en ella. Recíbeme como hijo tuyo. Hoy renuncio a mi vida pasada y hoy deseo tener un nuevo inicio en ti. Amén. Deseamos que nos pueda seguir acompañando en cada una de nuestras transmisiones y poder así ser de bendición para su vida. Te invitamos a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia de Dios Nueva Familia en las diferentes plataformas que aparecerán aquí en tu pantalla.